Recibe un pedido de 10 miligramos po. El medicamento está disponible en 5 miligramos por gram. ¿Cuántos mililitros le dará al cliente? Resolveremos este problema usando una proporción, que se forma al establecer dos tasas o relaciones iguales entre sí, como vemos a continuación. Mientras las unidades de A y C sean iguales, y las unidades de B y D sean iguales, entonces los productos cruzados son iguales, lo que significa que A por D siempre será igual a B por C. Entonces, si tenemos uno desconocido, podemos resolverlo usando esta ecuación aquí. Para comenzar a establecer la proporción, usaremos la tasa de que hay 5 miligramos por gram en el medicamento disponible. Entonces tendremos 5 miligramos por una copita. Como el orden de 10 miligramos. A un número desconocido de mililitros. Entonces diremos X mililitros. Pero ahora tengo que tener cuidado aquí porque, mirando la parte inferior, noto que las unidades no son las mismas. Aquí tenemos dramas y aquí tenemos mililitros. Entonces, antes de cruzar, multiplicar y resolver para X, tenemos que convertir grams en mililitros o mililitros en grams, pero esta conversión es muy sencilla. Podemos usar la conversión de que una copita es igual a 3.7 mililitros. Así que sustituiremos esta copita de 3.7 mililitros, y luego podremos multiplicar y resolver X. Entonces tendríamos 5 miligramos por 3.7 mililitros. Como 10 miligramos. Es a X mililitros. Nuevamente, observe cómo las unidades en la parte superior son iguales, las unidades en la parte inferior son iguales. Así que ahora podemos multiplicar en forma cruzada, y resolver X cuando multiplique en forma cruzada. Dejaremos las unidades, entonces tenemos 5 veces X. Eso es 5X. Debe ser igual a 3.7 veces 10. Eso es 37. Divide ambos lados entre 5. Entonces tenemos X es igual a 37 quintos. Pero sigamos adelante y convierta esto a un decimal. Si pudiéramos usar una calculadora, tendríamos 37 divididos por 5. Entonces X es igual a 7.4. Si se nos pide redondear al mililitro más cercano, debido a los 4 en el valor posicional del décimo, redondearíamos y le daríamos al cliente 7 mililitros de medicamento. Vamos y supongamos que se nos pide redondear al milímetro más cercano. Si tuviéramos que encontrar este cociente a mano, tendríamos 37 dividido por 5. Y hay 5 en 37, 7 por 5 es 35. Sustraer. Esta diferencia es 2. Agrega un punto decimal después del 7. Muévalo hacia el cociente, agregue un 0 y bájelo. ¿Cuántos 5 en 20? Serían 4. 4 por 5 es 20. Esta diferencia es 0. Lo que verifica que 37 quintos es el decimal 7.4, o 7 y 4 décimos. Espero que hayas encontrado esto útil.